Bueno, en la tutoría de hoy vamos a seguir profundizando con los tipos definidos que introdujimos en la tutoría 6. Vamos a hacer varios ejercicios para poner en práctica cómo podemos decidir cuál es el tipo definido más adecuado o conjunto de tipos más adecuado para resolver distintos tipos de problemas. Y daremos la solución a los ejercicios propuestos que habíamos comentado. Bueno, el primer problema era el de hacer un pequeño programita que inicializara un vector de 10 colores, ¿no? Y que con este contenido, ¿no? Con rojo, verde, azul, y después imprimiera por pantalla esto, ¿no? Imprimiera por pantalla color 1, rojo, ¿vale? El contenido de ese vector. Bueno, los que ya lo habéis hecho, ahora me acerco un poquito a veros en la solución. Los que no, os dejo que sean 5 minutos que lo intentéis plantear, ¿vale? Y porque no quiero deciros la solución directamente, ¿vale? Os doy 5 minutitos para que lo intentáis resolver. Por daros pistillas antes de que, para que lo estéis resolviendo, lo primero de esto es que hay que dejar claro cómo se hace un vector de 10 colores, ¿no? ¿Cuántos tipos definidos tenemos que hacer para un vector de 10 colores? ¿Cuántos tipos de? Ah, vale. Los que no lo hayáis hecho, cuántos tipedef hay que poner para poder definir un tipo vector de 10 colores? ¿Cuántos tipedef hay que hacer? ¿Dos? ¿Por qué? Eso es. Que se apoya en ese tipo. Claro, primero necesitamos un tipedef que nos permita definir el concepto de color, que puede ser o rojo, verde o azul, y después un vector que se apoye sobre ese tipo, ¿no? Venga, pues vamos para adelante. A ver, aquí habría dos problemas, ¿no? El primero sería la definición del tipo y el rellenarlo con información, que esto no sería más que un bucle for, ¿no? Que iríamos rellenando todos los valores. ¿Y cómo podríamos ir rellenando, ir metiendo uno, otro, u otro, uno, otro, otro? ¿Cómo hacíamos esto? ¿Esto qué os recuerda? Eso de ir metiendo en secuencia. O sea, ¿cómo se meten los valores aquí? Esto es muy parecido cuando queríamos imprimir rombo asterisco punto, rombo asterisco punto, era un bucle y era cómo hacíamos eso que unas veces uno, otro, así en secuencia. Con el resto de la división, con el tanto por ciento, se hacía, efectivamente. Entonces, básicamente lo que es algo de este estilo, ¿no? Es decir, bueno, definimos el tipo, después definimos el tipo vector de colores, que es, siempre os acordáis cómo describíamos esto con un poco el ejemplito que os daba, como la primera línea, ¿cómo se leería? Un nuevo tipo, ¿no? ¿Sí? Le da un tipo color ¿Sí? y lo que le da es el carácter, es decir, que int serían enteros o así. Claro, pero es un nuevo tipo que es un enumerado, efectivamente, que puede tener, ¿no? Los valores rojo, verde o azul, efectivamente. Y ahora el siguiente, ¿cómo lo pondríamos? El tipo vector colores, que por cierto está mal. Esto no es un int, ¿verdad? ¿Qué sería esto? No. No, pues debería ser un tipo color. Tipo color, esto está mal. Tienes una errata. Es un vector de colores de 10 colores. Que permite almacenar 10 colores. El tipo vector colores. Y lo que pasa es que en realidad enumerado int son compatibles. O sea, sería sintácticamente correcto, esto funcionaría, porque siempre que pones un enumerado puedes poner un int, porque en realidad es lo mismo. Por debajo se almacena, cada vez que pongas rojo es como si pusieras un 0, cada vez que pongas verde es como si pusieras un 1. Creo que sí. Espérate, vamos a probar. Vamos a probar. En otros lenguajes es compatible. Vamos a probar. A ver si nos metemos aquí. Vamos a ver. Nuevo proyecto de consola. Sí, un segundo. A ver, este es la T07. Esto es colores. Segundito.
vamos a ver qué pasaría. IPD, bueno, como estoy haciendo necesito el include, váyatela yo con include, por Dios, estoy fatal, me tengo que tomar un café, a ver si antes de include stdio.h, guardamos. Pues efectivamente son completamente compatibles. Totalmente compatibles. Los enteros con los... Pero no os acostumbréis a eso. Eso es muy feo. ¿Y no tendríamos que poner tipo color? Aquí habría... Lo suyo es poner tipo color. Lo que pasa que lo que os decía es que como un enumerado al final por debajo es como si fuera un número, porque lo único que pasa es que te sustituye el 0 por el rojo, el 1 por el verde y el 2 por el azul. Pero te pone los valores de tipo de arriba. Cada vez que allí haya un 1, pues va a poner que es como si fuera un rojo. Cada vez que haya un 2 es como si fuera un verde, un 0, un rojo, el 1 un verde y el 2 un azul. Exactamente igual. Vale, pero si en el programa también tuviese que imprimir el número 1 fuera parte, todavía eso, ¿no? Si lo imprimieras tal cual te saldría un 1. Si valdrías el valor, si imprimieras el tal cual te daría 1. ¿Vale? Te daría el valor numérico, que es el que tiene. 0, 1 o 2. Te daría... ¿Vale? Pero este sería el correcto. Entonces, de esta manera tendríamos inicializado y con el módulo pues tendríamos el color. Ahora, ¿cómo sería lo siguiente? Tenemos que imprimir el vector. A ver, para imprimir, ¿yo podría imprimir directamente cada uno de los valores? No, porque eso te va a dar 0, es lo que os decía. Si yo aquí cogiera y dijera, bueno, vamos a hacer si yo cogiera y dijera, bueno, pues ya está, como tengo que imprimir el resultado, lo único que voy a hacer es imprimir desde 0 hasta 10 y voy a hacer aquí un print de... ¿qué pongo aquí? A ver, esto, si yo tengo que poner un tanto por ciento de, o un tanto por ciento y, o un tanto por ciento. ¿De qué tipo es esto? Pues aquí yo solo puedo poner o de, que es un número, o c, que es un carácter, o f, si es un flotante, s, si es una cadena de texto, pero es que esto no es una cadena de texto, esto es un enumerado. Entonces, lo único que puedo es imprimirlo, si quiero imprimirlo tal cual, solo puedo imprimirlo de forma numérica, completamente numérica, que sería, si yo pongo C de I, pues creo que esto debe de funcionar, efectivamente. ¿Y qué es lo que me imprime? Pues los valores numéricos del vector, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Porque en realidad lo que es el enumerado es solo para que yo visual en el código pueda poner rojo, verde y no tenga que poner 0, 1, 2. Para que quede más bonito el código, vamos, dicho de manera informal. Si yo lo que quiero es imprimir rojo, verde o azul, pues lamentablemente yo aquí esto no lo puedo hacer tal cual. Yo lo que tengo que hacer pues es un if. No hay otra manera. Y tendría que hacer, bueno, pues si CDI es igual a rojo, pues imprimo rojo. Bueno, esta sería una forma muy fea de hacerlo. Azul, verde, verde. Esta sería una forma. ¿Por qué no estoy poniendo else? Pues porque esto solo va a entrar, cuando yo solo tengo una instrucción, solo va a entrar en este if. Si después va a hacer otra vez la comprobación y no va a entrar, va a hacer la comprobación, solo va a entrar en uno de los tres, entonces lo puedo poner así tal cual. Esta es una forma muy simplificada de hacerlo y no es normalmente muy recomendable de hacer esta simplificación, porque a menos que sepa muy bien cómo funciona el código, es muy probable que si estáis empezando a programar os equivoquéis. ¿Vale? Pero así funcionaría, o sea, así tal cual funcionaría. Si yo hiciera, a ver, uso del if incorrecto. Vale, esto es porque aquí no dejan, tiene que haber siempre ya, en C sí se puede hacer. Tenemos que poner esto. Y llave.
Esto ya sí que debe funcionar. Si imprimimos, ya... Uy, espérate que me ha quedado aquí. ¿Qué coñazo esto de que me pregunte cada 2×3? Vamos. Bueno, esto funcionaría, ¿vale? Rojo, verde, azul, tal, me iría imprimiendo. Lo que pasa es que esto, ya os digo, es interesante si es una cosa u otra cosa, u otra cosa, u otra cosa, pues es mejor poner else. Esta es una forma de hacerlo, else, como decía, como estábamos diciendo, con else if, sería una forma un poco más elegante de hacerlo. Que se imprime bien. Y después, aquí también se podía hacer uso de una estructura que no hemos visto, porque no suele ser, bueno, depende de para qué cosas, no suele ser habitual, que es la estructura switch. Que ya que estamos, os la voy a enseñar aquí. Con un switch te permite hacer distintas cosas en base en base al valor de una variable. Entonces tú aquí puedes decir, en base al valor de CDI, en el caso de que sea rojo, entonces imprime rojo y después siempre tienes que terminar poniendo el break. Una cosa así. Azul. Y verde. Es una estructura de selección se llama, que es como para los casos donde tienes un if, else if, else if, else if, bueno, pues te permite hacer el código un poquito más sencillo. Y este puntito más me sobra. Voy a poner esto, voy a aumentarlo. Bueno, yo en términos generales no es que una cosa sea más correcta que la otra, todo es equivalente, es exactamente igual. No es mejor una manera que otra. Yo en términos generales, cara a un examen, por ejemplo, pues queda muy bien pues usar cuantas más cosas mejor. Si tienes pues la oportunidad, pues usar if por un lado, en otro lado while, en otro lado switch, siempre que estén bien utilizados. Entre esta alternativa, entre el switch y el if, es igual de correcto, que no tiene ningún tipo de... simplemente si usáis el switch, recordar que siempre es case, cada uno de los valores posibles y el código que quieres que se haga, y siempre al final hay que hacer un break, siempre al final de cada case. También lo bueno que tiene el switch es que puedes decirle, bueno, un valor de default, puedes poner y decir default. Esto significa, si no se ha metido en ninguno de ellos, pues por defecto imprime, vale, una. A mí, lo bueno que tiene que para este tipo de cosas, la verdad es que queda mucho más legible el código con el switch, ¿no? Porque parece, en caso de que tal, en base, switches en switch se podría traducir como, en base al valor de tal, si es rojo, tal, si es azul, tal, y por defecto, si no es ninguno de los, si es otro caso, pues, ¿vale? Pero mucho cuidado con el default porque, si sabéis, yo siempre, es lo que os decía, como forma se llama programación defensiva, siempre, aunque no tenga mucho sentido, yo el default no lo aprovecharía para el caso, digamos un caso que yo sé que debe de aparecer. Yo el default añadiría un default diciendo algo así como error, valor inesperado, para... No debe de pasar nunca. Esto nunca debe de pasar, pero así sabes que en el caso de que haya algún... ¿Vale? Bueno, esto no tiene más dificultad. Bueno, la única cosa que sí comentaba así en el ejercicio que os proponía era que te imprimiera el tema de color 1 y esto te lo pusiera alineado. ¿Cómo se podía hacer eso? Bueno, pues lo único era poniendo color. Aquí habría que poner tanto por ciento de, 2 puntos. Y como yo quiero, ¿qué sería el D? ¿Qué es lo que más va variando el número en el que estoy? ¿Cuál es?
la i, en este caso, más 1, porque es color 1, 2 y esto va del 0 al 9. Y además, como yo quiero, no sé, algunos habéis dado cuenta, quiero que esté esto alineado, que este esté el espacio, esto se hacía ¿cómo? Reservando el espacio. Esto es una de las cosas que vimos en la primera tutoría, que era reservando y diciendo, quiero que me ocupes dos caracteres, dos dígitos. Exactamente, así, con el tanto por ciento de 2. Entonces, de esta manera te permite reservar. Tú lo has puesto en lo de i más 1 después de cada pi. Yo lo que he hecho es poner x más 1 después del bucle para que vaya sumando. Pero ten cuidado, ¿no? Porque entonces eso te puede cambiar, alterar el tema del bucle. Eso no es recomendable. No, es mejor usar el valor aumentado en 1, simplemente. Pero no modificar el valor de la i. No el valor ahí, yo lo que he hecho es crear una variable x. Vale, que se le da, bueno, se podría hacer, pero bueno, aquí en este caso, bueno, no es que sea, en este caso es que si solo usas esa variable para, si la usaras para otra cosa, además de para esto, vale, estaría muy bien, pero como solo se usa ahí, ¿sabes? No sé, entonces venga, vamos a ponerlas, por cierto, esto voy a ponerlo, vamos a guardar. Uso del switch incorrecto sobre la sentencia break en el... vale, bueno, pues que en el default no se le pone el break, ¿vale? En default no se pone break. Sí. Y ya tendríamos lo que comentábamos, ¿vale? Muy bien. Siempre os hago... Quiero que veáis cómo programo yo y que os fijéis que yo tengo mucho cuidado en las tabulaciones, que esté todo bien tabuladito, para saber dónde corresponde de esto. Fijaros cómo he tabulado el break para que se vea claramente qué es lo que está dentro de cada case. Todo lo que os esforcéis en coger la rutina de escribir el código limpio es horas y horas y horas que os ahorraréis después depurando porque os habéis equivocado en algo y estaba mal. O sea, si os acostumbráis a escribir el código así más limpito, es una gran costumbre que podéis hacer. ¿Y el return 0 es por programación? Bueno, este return 0 es porque el bloque principal de código, que es donde metemos todo, es una función más, que es la función principal que se ejecuta cuando se ejecuta el programa. Y esa función, dicho de manera simplificada, la ejecuta el sistema operativo. Es decir, cuando tú ejecutas el programa, ¿no? Y le das a ejecutar, eso lo que estás haciendo es decirle al sistema operativo de tu máquina, como en nuestro caso es Windows, le dice ejecuta este programa. ¿Qué es lo que hace? Esto es muy simplificado lo que estoy diciendo, pero bueno, básicamente lo que hace el sistema operativo es que coge el programa y busca dentro la función main y la ejecuta. Busca la función que se llama main y la ejecuta. Entonces, cuando termina la ejecución del programa, cuando ha terminado, el sistema operativo se queda esperando a ver qué ha pasado con esa función. Porque tú le puedes decir al sistema operativo, oye, todo ha ido estupendamente, o bueno, ha habido un error en la ejecución de algún tipo. Entonces, la forma de decirle al sistema operativo si todo ha ido bien o ha habido algún problema es mediante el valor que tú le devuelves al sistema operativo. Es un valor numérico y si tú le devuelves 0, significa que todo ha ido bien. Pero si tú quisieras aquí que ha habido algún error, por ejemplo aquí, pues voy a decir return 1. ¿Sirve para algo? En nuestro caso, para nada, porque el sistema operativo no va a hacer un uso de eso, pero bueno, es una forma, si hiciéramos una cosa avanzada, si está bien, siempre que ponga que esto es un entero, devuelve un entero, tienes que decir que devuelve. En algún sitio le tienes que dar algún valor de resolución. ¿Vale? Pero bueno, estas son cosas que no están más allá de la asignatura, pero si os tenéis curiosidad. Esto cuando haces ya programas de bajo nivel y que tienes que interactuar con el sistema operativo sí que es muy importante saber cómo tienes que establecer esa comunicación. Bueno, seguimos. La otra cosa que os comenté es, bueno, que hiciéramos un tipo definido para una matriz de 2×2 y después una función determinante que recibe una matriz y devuelve su determinante. Entonces yo di ya la chuletilla esta, ¿no? Un poquito de cómo decidir cómo hacer los tipos, ¿no? Recuerda que siempre empezábamos por aquí y después, en función de lo que contestáramos, íbamos navegando, ¿no? Por aquí. Bien, en este caso, hacer un tipo definido para una matriz 2×2, si nos cogemos la chuletilla, empezaríamos por aquí y nos haríamos la pregunta.
¿Guarda un solo valor? ¿Una matriz de 2 por 2? No. En concreto, ¿cuántos valores guarda? 4. Perfecto. O sea, entonces, ¿dónde vamos? ¿Al 2A o al 2B? La respuesta a esto es, ¿guarda un solo valor sí o no? Entonces nos vamos al 2A o al 2B. Al 2B, para abajo, efectivamente. Ahora, ¿todos los campos, todos los valores tienen el mismo tipo? ¿Sí o no? A ver, todos los valores que yo voy a guardar, el 4×4, cada uno de esos valores, ¿qué son? Enteros, ¿no? Bueno, en este caso no lo dije, pero bueno, podrían haber sido una matriz de 2×2 de números. Pero si son enteros, todos tienen el mismo tipo, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de un vector. Esto tenía un matiz pequeñito, os dije que hay veces, muy raras veces, que hay veces que sí que son del mismo tipo, pero me interesa distinguir unos de otros los valores. Pero en este caso, para mí, prácticamente son todos iguales. Lo único que quiero saber son las 4 componentes. No le quiero dar nombre a cada una de esas componentes. ¿Vale? O sea, si yo, por ejemplo, quisiera saber, por ejemplo, imaginaos que yo quiero almacenar la velocidad de una, imagínate en el plano de una partícula. La velocidad en el plano se compone de dos velocidades, ¿no? La velocidad en el eje de las X y la velocidad en el eje de las Y. Si yo quiero tener una estructura para eso, o sea, un tipo definido para eso, en ese caso, ¿quiero almacenar varios valores? Sí, dos velocidades. ¿Son del mismo tipo? Sí. Pero en este caso yo es que quiero saber cuál es la velocidad en el eje de las X y la velocidad en el... Le quiero dar un nombre a cada una de ellas. Entonces, en ese caso sería una estructura. Cuando yo quiero, digamos, nombrar de manera concreta cada una de las componentes, es mejor una estructura. Pero cuando yo tenga un montón de valores, que me da igual saber que lo único que me basta saber que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto sin nombre, como en este caso, que yo quiero saber componente 00, 01, 10, 11, pues me bastaría. Bueno, pues entonces sería un vector. A ver, ¿qué pinta tendría? Os dejo 5 minutillos para que solo definamos el tipo, nada más. No hagamos lo del determinante. A ver cómo sería. 5 minutitos. Bien, bueno, en este caso, realmente para definir voy a crearme aquí un programita, pues ¿cómo podemos hacer ese tipo de ¿cómo podríamos definir un tipo de una matriz 2×2? Matrices. Bien, en este caso, pues como os decía, lo ideal es que dividamos el problema en dos partes. Primero, como es una matriz de 2×2, yo tengo que, en realidad esto tendría que empezar, lo ideal para mí sería empezar a partir de los tipos base, es decir, yo sé que, en este caso, por ejemplo, que yo no lo decía, que es una matriz de enteros. Entonces yo sé que lo primero, estos 4 valores van a ser enteros. Pero claro, yo aquí, en realidad una matriz, esta tiene 2 dimensiones, con lo cual yo necesitaría tener un vector primero sobre el cual ya me puedo apoyar para construir un vector de vectores. Entonces, la forma de hacerlo paso a paso sería primero construir un tipo para un vector de 2 enteros y después me voy a apoyar en hacer un vector de vectores, de 2 vectores. Entonces, ¿cómo se hace un vector de 2 enteros? Pues sería tipo def, si es de entero, el tipo base, tipo vector 2, por ejemplo. Le podemos llamar eso, tipo vector 2. Y ahora, sobre eso, que me permite almacenar 2 enteros, puedo definir a su vez otro nuevo vector, que en este caso es sobre el tipo base, que este ya sí que va a ser mi matriz, tipo matriz, le podemos llamar 2×2, por ejemplo. Entonces, fijaros que esto es un tipo matriz, que lo que es un vector de 2, tipo vector 2. El tipo vector es un vector de 2 entero. Un poco lioso, dicho así, pero bueno, básicamente es una forma incremental de construir el tipo, ¿vale? Fijaros que yo siempre, cada vez que defino un tipo, le pongo siempre delante tipo y en mayúscula.
Y yo os recomiendo que lo hagáis así para acostumbraros, porque el código queda después más legible y así no os confundís con los nombres de variables que van en minúsculas. Una cosa son los tipos y otra cosa son las variables. Y ya está. Así tendría yo mi tipo de matriz 2×2. Yo ahora esta matriz podría usarla directamente. Podría coger y hacer un tipo matriz 2×2, M, por ejemplo. Y ahora yo podría hacer M de 0, como es un vector que a su vez cada uno de sus elementos es otro vector, puedo hacer esto. 0, 0 igual a 1 y igual para recoger su valor. Valor 0, 0. ¿Vale? Algo así. Sí. Entonces, el ejemplo es muy sencillito, ¿no? Bueno, pues, venga, pues, ¿cómo podríamos coger y hacer un determinante? Aquí ¿cómo podría ser la función del determinante? Recuerda que el determinante es primera componente, segunda componente, menos, la componente 1, 1, 2, 2, menos la componente 1, 2, 2, 1. ¿Vale? Esta es la función del determinante. Vamos a ir paso a paso. Si no tenéis claro de cómo hacer una función, primero vamos a hacerlo sin función. ¿Cómo sería primero sin función? Bueno, pues primero tengo que darle valor a la matriz para que tenga algo, ¿no? Para que tenga algún tipo de valor. Entonces 0, 1, las componentes son 1, 0 y 1, 1, ¿no? Estos son las tres tipos. Le voy a llamar, por ejemplo, 2, 3, 4, ¿vale? Y ahora, ¿cómo calculo el valor del determinante? Pues venga, a ver, determinante igual a tanto por ciento de y. Necesito una variable, por ejemplo, d, que va a ser el determinante, que es un entero. ¿Y qué valor tiene d? Pues d es igual a, no es más que poner la formulita, es la componente de arriba, ¿cómo le hemos llamado? ¿Cuál es esta componente? 0, 0, esta es 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Por ejemplo, pues entonces sería 0, 0 por 1, 1, M, 1, 1. Vamos primero a hacerlo sin funciones. Y ahora menos 0, 1. ¿Qué sería aquí? ¿Qué tenía que poner aquí? ¿Qué tenía que poner? Exactamente, 0, 1, 1, 0. Las dos componentes, una por otra por una. Esto es la función del determinante. Bueno, esto es sencillo, ¿no? Esto no lo vemos, esto es relativamente sencillo, ¿no? Una vez que se ve, ¿no? Es más. Esto es sin función, ¿vale? Esto es el cálculo de determinante. En este caso, el determinante es menos 2, ¿vale? Y ahora, ¿cómo transformamos esto en una función? ¿Qué partes tenía una función? Primero, ¿cómo le vamos a llamar a la función? Por ejemplo. Vale, o calcula determinante. Determinante, por ejemplo. Las funciones siempre tienen un bloque de instrucciones y ahora yo necesito saber primero el tipo de esa función. ¿Qué va a devolver la función? ¿Qué tipo va a ser? Un entero. Y ahora, ¿qué le voy a pasar como parámetro? ¿Enteros? ¿Enteros? El tipo entero, ¿qué le paso como parámetro a esta función? Una matriz, ¿no? Le paso como parámetro. ¿Y de qué tipo es una matriz? ¿De qué tipo es? No, ¿de qué tipo es mi matriz? Tal como veis mi código. Tipo matriz 2×2. Y le voy a llamar a la función, pues voy a ponerle m, por ser la variable, por ser original, ¿vale? Y ahora, pues, ¿qué devolvería esta función? El cálculo del determinante, ¿no?
esto lo que va a devolver es esto, ¿no? Este es el código de mi función y entonces ya ahora pues solo tengo que decirle aquí en mi función calcula determinante m. Ya está. Esto ahora mismo no va a hacer nada distinto de lo que hacía antes, que es he hecho una refactorización del código que hace Hopel. Sí. Que hace lo mismo. ¿Vale? Siempre que hagamos una función, lo único que tengo que saber es cuál es el inicio, qué es lo que devuelve y qué le voy a pasar como parámetro, ¿no? Pues esto era lo que os proponía. ¿Vale? Bueno. Vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar un poquito más o vamos a ir directamente a. La verdad es que hemos tardado un poquito más de lo que yo pensaba en esta zona. Pero bueno, como tenemos mañana, en la siguiente tutoría vamos a mirar si acaso lo que vamos a hacer va a ser los objetos, los vamos a seguir trabajando mañana. Hoy vamos a practicar un poquito más de tipos definidos porque si no tenemos soltura en esto va a ser complicado entender el concepto de tipo, de objeto. Bueno, venga, pues vamos a nuevo ejercicio. ¿Cómo haríamos definir un tipo de datos para almacenar un teléfono? A ver, ¿cómo serían los TPDs para almacenar un teléfono? Os dejo un minuto para que lo penséis. He visto distintas alternativas que se os han ocurrido. Mira, una primera, vamos a ver si una primera puede ser claramente es un vector, ¿no? Tenemos lo que se os habrá ocurrido a muchos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un vector de caracteres, ¿por qué no? De 9 caracteres, por ejemplo, un vector de 9 caracteres en las que metes... lo que pasa es que la verdad es que esto dice, bueno, caracteres, pero es que solo van a ser caracteres numéricos, con lo cual pues, puede ser caracteres de tipo def int, también es otra alternativa. Pero es que incluso, vamos a ver, un entero de 9 caracteres que casi se puede almacenar directamente en un entero nada más. El entero, estaremos definiendo un nuevo tipo que simplemente es un entero, ¿no? Pero imaginaros que me dicen, no, es que tiene usted que tener primero, por ejemplo, el prefijo, el código nacional y después el número, que son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, tienes que saber, bueno, pues ¿cómo haríamos si quisiéramos almacenar dos cosas dentro de una variable? Efectivamente, con dos números, por ejemplo, el prefijo y el número. Fijaros, esto para mí es un ejemplo muy bueno de que realmente la definición de los tipos no es una ciencia exacta. Es decir, que tú te tienes que adaptar en función de lo que quieras. Ahora, ¿hay equivalentes? Pues mira, estos tres, por ejemplo, son totalmente equivalentes. ¿Cuál creéis que es mejor entre estas tres opciones? Yo creo que es más lógico el chat, porque en realidad el número de teléfono no es ningún número entero. Es decir, que no sé. Bueno, desde un punto de vista semántico... No se puede leer un número entero, ¿no? Desde un punto de vista de la gestión de la información sí que se podría entender un chat, pero para trabajar, ¿qué es más fácil para ti como programador? ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar con cadenas de caracteres o con números? Con números un poquito más fácil, entonces te facilita más la vida, pero es que después si te paras a pensar hay otro matiz muy importante, que es ¿cuánto tamaño ocupa? Esto no lo hemos hablado nunca, pero ¿cuánto tamaño ocupan las variables? Pues fíjate, si nosotros decimos que vamos a tener un tipo que es un vector de 9 caracteres, un carácter es un carácter alfanumérico que normalmente corresponde con un byte, es un 8 bits. Hay una tabla de caracteres que es la tabla ASCII que te da, son 255 tipos de caracteres posibles, los que cabrían en un byte. Y ahí están todos los caracteres alfabéticos, numéricos, algunos de puntuación y tal. Entonces, ¿esto cuánto ocuparía? Bueno, esto lo que estoy diciendo es una simplificación. Hay variantes que a lo mejor puede ocupar incluso más. Pero en el mejor de los casos, si un carácter es un byte, ¿cuántos bytes ocuparía cada variable fuera de tipo teléfono? ¿Cuánto? 9 bytes, ¿no? Son 9 bytes. En el mejor de los casos, que sea un byte. Entonces, claro, estamos hablando de que son 9 bytes. 9 bytes. En este caso, los enteros también varían un poco en función del entorno, el lenguaje y tal, pero un entero normalmente puede ocupar
entre 2 bytes, 4 bytes, depende porque sueles tener, bueno, de hecho no, 2 bytes suelen ser más 4 o 8 bytes, para poder tener un número muy grande. Sabéis que el número de valores posibles que puede tener en función del tamaño de bytes, sabéis calcularlo más o menos. Si yo os digo 8 bits de información, que es un byte, ¿cuántos valores posibles te permite almacenar? 2 elevado a 8, que son 255. Si yo os digo, tengo 16 bits de información, 16 unos o ceros, que son 2 bytes, ¿cuántos? 2 elevado a 16, sería 1024. ¿No? Sería, bueno, hay que saberse un poquillo Entonces, con 8, es decir, con 8 bytes, ya empiezas a tener números bastante grandes, ¿no? Entonces, lo normal es que un entero largo, pues, puede ser 4 a 8 bytes. ¿Qué pasa? Que cuando estamos haciendo un vector de 9 enteros, eso es gigantesco, pues sería 9 por 4 o 9 por 8 bytes. Estaríamos hablando ya de 36 bytes o por cada variable que tú estés utilizando. Bueno, estamos hablando de un montón en términos de, si nos ponemos puramente a análisis del tamaño de la información. Hoy en día los ordenadores que tenemos es ridículo, 8 bytes y tal. En cambio, esta última forma de almacenar, ¿cuánto ocupa? Pues lo que ocupa un entero, serán 4 bytes. Entonces, en términos de tamaño, ¿cuál es la más eficiente de información? Esta, la tercera, es la que ocupa menos. Es la más eficiente, la más sencilla de utilizar. Entonces, es cierto que desde el punto de vista a lo mejor de cara a un usuario, como decíais, que eso no tenga mucho sentido, pero es que eso el usuario ni lo ve. Los tipos son totalmente internos a nosotros, al programador. Entonces, por regla general, si tenéis que tener una alternativa, cuando estáis decidiendo qué tipo utilizar, la primera razón sería facilidad para ti. Si algo es más fácil de utilizar, usa eso. Eso es lo primero. Y segundo, entre igualdad de facilidades, pues el que sea más eficiente. Eso desde un punto de vista general de la programación. El que sea más eficiente en tamaño. Después hay otros criterios más avanzados que como de fáciles de recorrer, etcétera, que eso no vamos a entrar. Y después hay otros criterios que ya es específico de la asignatura. Si estáis en un examen, ¿cuál es la elección que yo haría? Pues sería la elección que más versátil y más tipo de estructura distinta pudiera utilizar. O sea, si puedo, por ejemplo, yo en un examen usaría la cuarta, que es porque así demuestro que se utiliza una estructura, demuestro que estoy haciendo un tipo así complicado, que soy capaz de gestionar. Pero siempre que lo tengamos seguro, dominado. Si no, mejor no meterse en berenjenales, ¿vale? Entonces, bueno, esto es para que tengáis en cuenta eso, ¿no? Que siempre podemos elegir entre varias, ¿no? Bien, bueno, pues venga, vamos a hacer otro ejemplito. Venga, a ver si somos capaces. Imaginad que os digo, definir un tipo de datos para almacenar una quiniela de fútbol. Los resultados de una quiniela de fútbol, ¿vale? ¿Cómo serían los resultados de un pronóstico? ¿Vale? Bueno, sabéis que una quiniela es ir marcando, ¿no? Pues aquí el 1, aquí el 2, aquí el X, aquí yo lo que quiero es que me defináis el pronóstico. Un tipo de datos. A ver, cogeros la chuleta, que para eso os la di, y empezar a decirme por dónde vais. Igual que antes, igual que cuando hice la matriz, primero aquí hay que dividir el problema en dos partes. Primero, qué tipo tendría un pronóstico, y después ya El número de partidos. Primero el pronóstico individual. Recordar, la quiniela de fútbol es una serie de pronósticos. Pero Sí. en base a 15 partidos, ¿no? Base a 15, son 10 o bueno, no me acuerdo, 10. Sí, 10, poner 10, por poner. Son 10 pronósticos individuales. Entonces, primero pensar qué tipo debe de tener un pronóstico, y después, una vez que tengáis el tipo del pronóstico, ¿qué va a ser el resultado? Exactamente. Bueno, esto quería que siguierais a ver si... sí, eso es. Esa es la solución. Y un vector, efectivamente. Ponerla, escribir la solución, así sois capaces de... Voy a irme a la chuletilla. Claro, empezaría
la chuletilla en este caso sería, para un tipo pronóstico, yo empezaré primero, un pronóstico puede ser o 1, o X, o 2, ¿vale? Pues voy a guardar un solo valor, en un pronóstico, almaceno o 1, o X, o 2. ¿Tengo que almacenar un valor? Sí, 1 o más de 1. En un pronóstico, quiero que me digáis 1, solo, sí, vale, entonces me ven aquí. Segunda pregunta. 1, X o 2 es un tipo básico. ¿Es un entero? 1, X, 2, no, la X no es un entero. ¿Es un flotante? No. ¿Es un carácter? Podría ser. Pues ahí podría ser. Podríamos hacer tipo pronóstico, es un char. Es una opción. ¿Es un booleano? No, está claro que no. Pues mira, un char. Esa es una alternativa. Tipo pronóstico es un char. Ya está. Pero en realidad estoy ahí un poco metiéndolo en un calzador, porque, hombre, es un carácter que puede ser muchas otras cosas, como ocupa un byte. Entonces, en realidad, en este caso es un caso de libro para decir, oye, no es un tipo básico, no es variable, es decir, no es una unión. Ya os decía que esto no es que le quiera llamar de distinta manera, es simplemente un valor entre un tipo posible de que yo le dé acotado. Este es el suyo, 1x2, es un enumerado. Y ahora, una vez que ya tengo el tipo básico, pues, el tipo para el pronóstico, quiero almacenar la quiniela, quiero almacenar varios pronósticos. ¿Es un solo valor? No. ¿Son todos del mismo tipo? Sí, pues entonces un vector. Ese, digamos, es el hilo mental que debéis de seguir siempre de menos a más. De lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, pues efectivamente, esta sería una forma de hacerlo, ¿no? Fijaros, tipo pronóstico, o 1, X o 2. Y ahora el tipo quiniela es un vector de 10 tipo pronóstico, ¿vale? Por eso siempre yo hago de lo más chico a lo más grande. Venga, otro ejemplito. Vamos a seguir rápido. En papel, no quiero que lo hagáis en código. Dime. Sí, por ejemplo, porque algunas veces la quiniela no se puede marcar el 1 y el X. Buena solución. Bueno, pues entonces en ese caso ya no nos valdría el tipo pronóstico en enumerado. Tendría que poner a lo mejor tipo valor pronóstico a lo mejor, y ahora el tipo pronóstico sería, a ver, ¿cuántas puedes marcar? Como mucho. ¿Las puedes marcar las 3? Pues entonces, hasta 3. La variante sería algo así. Sería, si yo eso lo tuviera que hacer, voy a ponerlo aquí en un código. Si tú lo que quieres es almacenar hasta 3 cosas, pues esto ya no te valdría. Tendría tipo, por ejemplo, tipo pronóstico sencillo. Y ahora tendría que definir un tipo pronóstico ya más complejo, que sería el qué. ¿Qué sería el tipo pronóstico complejo? Quiero almacenar ¿qué? ¿Un valor o varios valores? Entonces son del mismo tipo. Es un vector de hasta ¿cuántas? ¿Qué? Hasta 3 cosas que son de tipo. Ya lo tengo arriba, el tipo pronóstico sencillo. Y ahora esto es el tipo quiniela, que es un vector de 10, ¿qué? Exacto. Esa sería una forma de hacer. Entonces, ir encadenando cosas. Siempre la clave para mí es de lo más sencillo a lo más complejo, ¿vale? Y se te da un valor de... Una pregunta esa. O sea, me la apunto, lo mismo para el año que viene le planteo esa extensión a la gente. Bien, venga, otro ejercicio. Definir un tipo de datos que permita almacenar fichas de datos de personas. A ver, ¿cómo sería eso? Primero, paso a paso. Primero,
tengo que tener una forma de decir, por ejemplo, cómo almacenar un nombre, ¿no? Eso es lo primero. Que le vamos a llamar a ese tipo, ¿cómo le vamos a llamar? Tipo nombre, por ejemplo. ¿Y qué es eso? ¿Y entonces eso qué es? Char, typedef char es un carácter. Si yo quiero almacenar varios, es un... No hay string. El tipo string es... Si yo quiero almacenar varios números, ¿qué hago? Si varios caracteres, un vector de caracteres. Typedef char, tipo nombre del número máximo. Pues lo mismo con el apellido, la edad que es, el sexo que es. Venga, a ver que primero vamos a definir todos esos tipos y después sobre esos, ¿cómo los unimos todos? Bien, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo sería esto? Pues habría una forma directa más rápida de hacer lo que es gestionando, por ejemplo, podríamos definir la forma más con menos tipos. Como mínimo necesitaríamos dos cosas para hacer el tipo persona, que sería un tipo cadena de 100 y ese tipo cadena, que es un de 100 caracteres, lo utilizamos para hacer un nombre, apellido, incluso para sexo. Lo guardamos todo como una cadena de caracteres y la edad como un entero. Después, obviamente, nos haría falta meter un vector de hasta 100 tipo personas, si queremos almacenar todas las fichas. Ahora lo ponemos. Pero esta es una manera un poco simplificada. Para mí la ideal sería algo así. Sería pues definir un typedef char para el nombre, otro typedef para el apellido, un enumerado para el sexo y ahora ya una estructura tipo persona que es la que me permite pues meter un nombre, un apellido, edad y sexo, por ejemplo. De esta forma ya tendríamos una forma mucho más limpia de definirlo. Si quisiéramos poner el vector, pues sería, no habría más que poner aquí, voy a ponerlo en los dos, me lo pongo en el segundo, ¿vale? Sería algo así como un typedef tipo persona, tipo fichas de 100. Entonces ya tendríamos un vector de typedef de 100 personas. Y aquí sería 100 personas. ¿Vale? Vamos cogiendo la mecánica. Habéis visto cómo es, ¿no? Habéis visto cómo funciona, ¿no? Bien, ¿qué es lo que me gustaría? A ver si os da tiempo de aquí a mañana. Yo sé que va a ser poco, pero bueno, para la próxima tutorial os dejo planteado una... Perdón, esta no, esto me he equivocado. Esta sobra. Os dejo planteado cómo sería un tipo para guardar una baraja de cartas, ¿vale? Y intentar eso, a ver si sois capaces de hacer un par de funciones, una de lectura y otra escritura de la matriz 2×2 que hemos hecho antes, a ver si sois capaces como una función que lo que haga sea permita al usuario meter los valores de la variable y otra de escritura que lo que haga sea imprimir el valor de que tiene la matriz. Como queráis, con el aspecto o todo en una sola línea, lo que queráis, ¿vale? ¿Vale? De lectura y escritura, una especie de un scanf de la matriz. O paréntesis, por ejemplo. Paréntesis, como queráis, ¿vale? Venga, a ver si os da tiempo para mañana. Y ya lo ideal sería, si os pudierais repasar un poquito el tema 14 y el 15 un poquito, pues estaría bien. Lo de objetos y módulos para que mañana vayamos más, ¿vale? Y ya nos meteremos en la idea de objetos y cómo modularizar nuestro código, ¿vale? Al final no me han dicho el aula, así que necesito, ya tendréis que venir, mirar dónde está, os voy a mandar el correíto, se lo voy a mandar, ¿vale? Si no os mando el correo por lo que sea, porque hay un problema, os pongo en la entrada del aula de práctica os pongo el tema. Bueno, con esto terminamos la tutoría de hoy.